De cada 1000 proyectos de exploración minera que se inician, apenas 100 avanzan a la etapa de perforación y solo uno logra convertirse en una mina productora. Así lo señaló Miguel Cardoso, past presidente de ProExplo, quien destaca la alta complejidad, el riesgo y la inversión que implica el desarrollo de un yacimiento minero en el país. El proceso exploratorio es altamente riesgoso. Realmente encontrar un yacimiento y ponerlo en marcha es una ventaja para la empresa y para la comunidad que lo tenga. Cada proyecto que logra entrar en producción representa una oportunidad estratégica para el desarrollo regional y nacional, sostuvo Cardoso. Cardoso explicó que la exploración minera es una actividad de alto riesgo, donde la mayoría de los proyectos no alcanzan etapas avanzadas. Por ello, cuando un hallazgo logra desarrollarse y entrar en producción, se convierte en un motor clave para la generación de empleo, inversión y desarrollo regional. Compañía de Mina Buenaventura presentó el segundo informe técnico sustentatorio del estudio de impacto ambiental detallado de la unidad minera Yumpag Carama, una iniciativa que contempla una inversión de $114 millones y que marca una nueva etapa de consolidación y expansión para esta operación subterránea de plata de alta ley ubicada en la región Pasco. El eje central del informe técnico sustentatorio es la modificación del plan de minado que propone elevar la producción hasta 1.200 toneladas métricas diarias durante un periodo de 6 años. Esta ampliación implica el desarrollo de aproximadamente 56,7 kilómetros de labores subterráneas adicionales. Yumpag Carama se dedica principalmente a la extracción de plata con presencia complementaria de plomo y zinc. Además, opera de manera integrada con la unidad Uchuchacua, compartiendo infraestructura de procesamiento, lo que permite optimizar costos y maximizar eficiencias operativas. La región Ancash concentra importantes inversiones del sector privado a través del mecanismo de obras por impuestos orientadas a la ejecución de proyectos de infraestructura y al cierre de brechas sociales. Entre 2012 y 2026, estas iniciativas han movilizado más de 2.800 millones de soles en inversión privada en la región. De acuerdo con cifras de Proinversión, Antamina se posiciona como la empresa que lidera este tipo de inversiones en Ancash, con un monto acumulado de 1.583 millones de soles. Algunos ejemplos de obras por impuestos son el Colegio de Alto Rendimiento COAR Ancash, con una inversión de más de 100 millones de soles, beneficiando a los mejores 300 estudiantes de Ancash. El nuevo sistema de agua potable y saneamiento de Guarmey, con 180 millones de soles, para brindar agua de calidad a 34.000 habitantes, y el moderno hospital de Guarmey, con una inversión superior a 220 millones de soles que beneficiará a más de 30.000 personas. Las inversiones ejecutadas a través del mecanismo de obras por impuestos han permitido impulsar proyectos orientados a mejorar la infraestructura y los servicios públicos en la región, generando un impacto directo en la calidad de vida de la población y contribuyendo al desarrollo económico local. El proyecto Tía María es una de las inversiones más emblemáticas y estratégicas de Southern Copper Corporation. Este proyecto Greenfield representa un compromiso histórico de $1.800 millones destinado a dinamizar la economía regional y nacional a través de la producción de cobre de alta pureza. La viabilidad económica de Tía María promete beneficios significativos para el Estado. Según las proyecciones basadas en los precios actuales del cobre, el proyecto podría generar durante sus primeros 20 años de funcionamiento $20.200 millones en ingresos por exportaciones y $4.600 millones en concepto de impuestos y regalías. Tía María se perfila como un motor de desarrollo social sin precedentes en el sur del país. Durante su fase de construcción se estima la creación de 5.000 puestos de trabajo, priorizando la contratación de mano de obra local en la provincia de Islay. Al finalizar el 2025, el proyecto ya ha generado 3.589 empleos, de los cuales
978 han sido cubiertos por aplicantes locales. La compañía minera Antapacay marcó un nuevo hito en su compromiso con la educación al financiar 328 becas de estudios superiores durante el 2025, convirtiéndose en el periodo con mayor número de beneficiarios desde la creación del programa. Esta iniciativa de inversión social ha permitido que en sus 13 años de funcionamiento, más de 650 jóvenes de comunidades de la provincia de Espinar accedan a oportunidades educativas en universidades e institutos de reconocido prestigio del país. Los jóvenes han optado por carreras de alta demanda como ingeniería industrial, derecho e ingeniería de minas, así como programas técnicos en gestión y mantenimiento de maquinaria pesada y administración. Este esfuerzo conjunto entre Antapacay y las comunidades reafirma una apuesta sostenida por la educación como eje estratégico para cerrar brechas entre lo rural y lo urbano, fortaleciendo el desarrollo sostenible de Espinar. El SENACE aprobó la segunda modificación del estudio de impacto ambiental y social de la unidad de producción Cerro Verde. Esta aprobación permitirá viabilizar una inversión aproximada de $2.100 millones a lo largo de los próximos años, lo que hará que Cerro Verde extienda sus operaciones en Arequipa más allá del plazo previsto inicialmente para el año 2045, el cual se ampliará ahora hasta el año 2053. Una de las principales modificaciones aprobadas serán la elaboración de un nuevo plan de minado y producción de mineral, el mejoramiento de la actual infraestructura de producción e incremento de la capacidad de procesamiento, y la ampliación de la infraestructura de beneficio de la plataforma de lixiviación PAD4B, entre otros aspectos. El objeto principal es optimizar y sostener en el tiempo la actual infraestructura y los procesos productivos que realiza la empresa minera, los cuales cumplen con los más altos estándares ambientales, técnicos y sociales. De esta manera se podrá incrementar la capacidad de procesamiento de concentrados de 408.000 a 420.000 toneladas por día. IMAR va a ser del 25 al 29 de octubre en Sydney, que también es sede de la Bolsa de Valores, la ASX, que por cierto es la bolsa de valores más líquida en el sector minero. Así que también estamos logrando algunos acercamientos con esta bolsa para poder canalizar fondos de inversionistas institucionales a proyectos mineros en el Perú. Este año queremos darle mucha importancia a la vinculación con las METs australianas. Tenemos mucho que aprender. Son los líderes globales en tecnología e innovación en toda la cadena de valor para una minería moderna y sostenible. También queremos reforzar el posicionamiento del Perú ante inversionistas institucionales. Quiero que me acompañen deseándole al embajador Jens Dioman lo mejor de los éxitos en su gestión en el Perú, con la certeza de que su liderazgo contribuirá de manera significativa a la relación bilateral entre nuestros países. Muchas gracias. En primer lugar, como dos países democráticos, Australia y Perú compartimos valores similares y un firme compromiso al libre comercio y el sistema internacional basado en reglas. Todos sabemos que en este momento estamos viviendo tiempos difíciles de disrupción internacional y por eso precisamente es importante tener socios como Australia y el Perú. Todas las empresas australianas aquí han estado aquí por mucho tiempo. Es una relación de largo plazo que vienen, invierten y trabajan con sus socios peruanos y sobre todo en el sector minero que hemos escuchado, pero también en otros sectores como la educación, la infraestructura. Las empresas vienen con las mejores prácticas internacionales, la mejor tecnología, realmente invierten en
la fuerza laboral local, en las habilidades y en las comunidades. Cosas como Perumin y AIMA son importantes porque es una forma de ir más allá con ese tipo de relación y poner en práctica los valores y las cosas que mostramos aquí, pero hacerlo a un nivel internacional. Contexto socioambiental, y pasa mucho como la primera parte del tópico anterior de las comunidades afectadas, que los contextos socioambientales, cuando uno se los requería, ellos, las operaciones al inicio especialmente, pues se presentaban la línea base ambiental, ¿no? La línea base socioambiental, que se rige solamente al área de influencia directa e indirecta, pero si tienen un modo de falla, tienen una huella inundable que abarca mucho más extensión que la propia área de influencia directa o indirecta, ya estamos hablando de que hay una brecha de información. O sea, una buena parte de esa huella inundable no va a ser cubierta por la línea base que, digamos, está relacionada al área de influencia directa o indirecta. Entonces tenían que salir, o había que salir a buscar esa información, a recoger esa información faltante. Cambio climático, por ejemplo, y esto es muy importante. El contexto socioambiental y económico no incluía, muchas veces hemos visto que no incluía temas de cambio climático, y me preguntan, ¿pero para qué? O sea, ¿en qué me va a servir el cambio climático? Y el estándar es claro, ¿no? El cambio climático, de hecho, debe estar incluido no solamente en el contexto socioambiental, sino también en los análisis de riesgo, que al final, para el estándar, los análisis de riesgo o la evaluación de riesgo informa el diseño. Entonces, todo al final va hacia un diseño. Es decir, si por cambio climático mis parámetros de diseño, por ejemplo, la carga máxima, ya no es una precipitación de 200 años, sino es una de 10.000 años, obviamente mi diseño tal vez no lo va a soportar. En ese caso, pues, ¿qué hago? O sea, tengo que regresar, rehacer mi presa, que tenga más capacidad. O sea, habían de verdad desafíos bastante importantes asociados con cambio climático, ¿no? y que no se estaban considerando. Análisis de rotura de presa, el DBA por sus siglas en inglés. Cuando nosotros llegábamos inicialmente, ¿no? Cuando esto empezó, los análisis no respondían, por ejemplo, a los modos de falla. Es decir, si nosotros identificamos modos de falla, de flujo específicamente, tenemos que ver cuál va a ser ese impacto, y para hacer eso necesitábamos hacer una simulación de huella inundable, ¿no? Entonces simplemente se hacía porque se creía, porque era necesario, porque por ahí alguien lo había pedido, pero no respondía realmente a un análisis de modos de falla. Planes de gestión ambiental también eran los planes de gestión ambiental que nosotros encontramos, por ejemplo, en los estudios ambientales, ¿no? Pero no estaban asociados, por ejemplo, a los modos de falla. Entonces no encontrábamos un plan ambiental que esté realmente ajustado, adaptado para el caso de un rompimiento de presa, por ejemplo. Eran muy internos, digamos, ¿no? Eran muy, digamos, de la operación del día a día, pero estamos hablando acá de una rotura hipotética. Entonces esos planes de gestión ambiental no recogían esa información. Particularmente desde la empresa, nosotros tratamos de apoyar a los jóvenes que están ingresando como practicantes o ingenieros juniors en desarrollarlos en la gobernanza, porque como también conversábamos, ese tema de la gestión de relaves no es algo que se enseñe en las universidades, no es una especialización. Recién hay algunas instituciones internacionales que están dando certificaciones sobre gestión de relaves en el Perú. Todavía estamos en los primeros pasos, y nosotros como empresa tratamos nuevamente de apoyar a estas personas, enviarlas a capacitación. Por otro lado, participamos en este tipo de eventos y en otros congresos para facilitar y más que todo, de repente inspirar a los jóvenes profesionales que se interesen en esta rama.
Por otro lado, como comentábamos, la implementación propia del GISTM exige que hayan encargados de la gobernanza dentro de las empresas, pero también empresas que auditen si la gobernanza o el estándar se está implementando. Entonces, hasta la fecha y todas las evidencias que nos comentaban sobre la implementación del estándar se han hecho con empresas auditoras que han interpretado con estas guías del ICMM el estándar, ¿verdad? Sin embargo, ahora el instituto del GTIM va a pasar un proceso de certificar auditores, pero nuevamente, o sea, ¿cuántas relaveras tenemos en el mundo y cuántos auditores necesitamos para desarrollar ese trabajo? Entonces es otro desafío que se tiene en la industria y nuevamente es algo es un problema mundial, ¿verdad? La presa de relaves es una infraestructura minera y nuevamente la minería depende de la licencia ambiental y social principalmente en el Perú, en que es un país con muchas complejidades sociales. Entonces la presa no se puede escapar de esa realidad o de ese requerimiento de la industria minera. Entonces, como se decía, en el GISTM en realidad el foco principal son las comunidades, porque las personas en realidad, porque lo que se requiere, el objetivo principal del GISTM es el cero daño a las personas, al medio ambiente. Entonces, desde ahí ya se evidencia la gran importancia del componente social en toda la implementación del GISTM. Como mencionaba, no es solamente hacer las cosas bien e implementarlas dentro de la empresa, sino relacionarte con las comunidades afectadas o impactadas, para que estas personas entiendan el riesgo, colaboren en el desarrollo de las medidas y también ellas puedan entender y soportar y darte la licencia social para la operación del depósito de relaves. Yo he visto proyectos o opciones de futuras presas de relaves donde justamente cuando uno hace un análisis multicriterio, el principal peso que se le da a los diferentes aspectos es al social. Y eso te dice cómo pesa este elemento en la selección de una futura relavera y cómo es que como empresa minera debes estar permanentemente relacionado con tus comunidades para que cuando se les haga la consulta pública y se aplique el FPIC, ellos se puedan dar su validación, ¿no? Es súper importante, es un tema clave que afecta en la selección de cualquier presa y nuevamente no es algo exclusivo del depósito, sino que como industria ya se viene dando desde hace mucho tiempo. El otro tema es el tema climático, porque no en todos lados el clima es similar. En el Perú, eso es una gran maravilla del Perú, que tenemos un montón de microclimas. Entonces, por ejemplo, ahora yo que estoy en Condestable, pues la máxima avenida, la máxima lluvia es 42 milímetros. Cuando estábamos construyendo, bueno, haciendo los estudios de Ariana, estábamos hablando de 950. Entonces, las soluciones no son las mismas, ¿no? Y he discutido con colegas sobre el tema de diseños, por ejemplo, que los relaves filtrados funcionan muy bien, ¿no? Para mediana minería, pero para gran minería, a gran altura, no. Entonces, tenemos que buscar alguna solución, ¿no? Y ya que llevo los relaves filtrados, porque los relaves filtrados nos permiten alcanzar los factores de seguridad que exige el GSTM. Entonces, mucho más fácil. Tenemos menor huella, mejor manejo de los recursos hídricos, ¿no? Y mejor aceptación social. Entonces, porque es una masa que no camina, mientras que una masa de un relave en pulpa, por ejemplo, tiene una fluidez muy larga, ¿no? Y eso se toma con una percepción distinta, ¿no? Y es algo también que cuesta a la misma empresa invertir porque es un costo operativo más alto, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro. Aparte, todas las tecnologías que aparecen por ahí ofrecen el santo grial, que con esto vas a hacer el mejor relave, vas a estar debajo, ¿no? Todos
vienen a ofrecer, pero cada mina es distinta. Tiene diferente mineralogía y todo, ¿no? Entonces, todo eso que les he hablado del clima, tecnología, el tema de los diseños, las huellas, ¿no? Eso tiene que estar involucrado en un responsable de los relaves ahora mirando su territorio. No puede ser aislado de que yo cruzo la garita y miro todo lo que pasa en la garita hacia adentro. Tiene que ser, ahora uno tiene, cuando está encargado de los relaves, tiene que tener una mirada más allá, ¿no? Más allá de los límites de la compañía. Y más aún, como por ejemplo me ha tocado a mí, esa es mi posición de ser el ejecutivo responsable. Entonces, eso conlleva a desarrollar y a desarrollar planes activos, como yo comentaba, ¿no? Nosotros tenemos que estar pensando 2 o 3 pasos adelante de lo que van a necesitar la operación. Y un dato curioso es que, después de haberles explicado varias veces también cuál es el espíritu del estándar, una eventual falla o ruptura de la presa no fue considerado como una causa, sino como una consecuencia de un acto como por ejemplo un sismo o una lluvia extrema, ¿no? Entonces eso también nos ayudó a posicionar desde el punto de vista de la narrativa que hay eventos, ¿no?, que preceden a este tipo de fallas que obviamente no son deseadas por la empresa operadora, ¿no? Pero esto fue clave. Y así como hablamos en términos generales de desastres y poco a poco ya hablando en temas particulares, entrando a temas específicamente hablando ya de lo que era el GISTM con el gobierno regional, lo mismo hicimos con las poblaciones afectadas, ¿no? Nosotros los entrenamos no solamente a accionar o a operar en un evento de falla de presa, sino para que estén preparados para cualquier tipo de riesgo que se ha identificado. Esto quiere decir riesgo de transporte, riesgo de incendio, si hay huaicos, todo eso es parte de un paquete que nosotros hemos presentado y que se continúa entrenando. Todas las capacitaciones y todos los simulacros que se hacen bajo este concepto de multipeligro, incluyendo, por supuesto, el factor ruptura de presa o falla de presa, ¿no? Esto también nos ha ayudado a poder integrar tanto los planes de respuesta a emergencia que tenemos como operación con los planes de respuesta a emergencia que tiene, por ejemplo, el gobierno regional. Y también nos ha permitido otra cosa que busca el estándar, obtener la retroalimentación, el feedback, ¿no? Nosotros les hemos participado en nuestros planes y ellos nos lo han devuelto con comentarios, y lo mismo ha sucedido con la población, ¿no? Al final, yo creo que una de las principales lecciones también es, no hay nada mejor que la transparencia, ¿no? Creo que ese es el mejor sombrero con el cual uno puede navegar a veces en estas aguas de incertidumbre que suponen los riesgos que un estándar como este podría, o suponemos podrían despertar, ¿no? Pero creemos que con la transparencia nosotros hemos llevado a la población, por ejemplo, para que entiendan la relavera y lograr esta participación significativa que busca el estándar. Y así creo que como hemos logrado pues, implementar todos los requisitos que finalmente nos pide el GISTM y hemos logrado la publicación este año, ¿no? Y pero esto es algo que no acaba, ¿no? Porque nuevamente este es un ejercicio permanente. Hemos hecho el análisis a la altura actual de la presa, ahora tenemos que actualizarlo hacia el 2028 con digamos, a la altura de lo que se encuentra en ese momento, y obviamente podría significar otro reto, como mencionó Cristian. De repente tenemos que expandirnos a un área mucho más allá de lo que está considerada en el EIA, y esos son retos mayores también, ¿no? Este evento de Indumín es el primero que se organiza enfocado en la pequeña minería, y lo organiza la Pontificia Universidad Católica del Perú y GEREX, 2 instituciones académicas. En Perú hay una infinidad muy importante, muy relevante de eventos mineros, ¿no? En geología, en metalurgia, en minería, como puede ser CONAMIN, PERUMIN, pero creo que hay ese espacio que se requiere de la pequeña minería, hacer visible esa pequeña minería, vincular a esa pequeña minería con proveedores,
hay un conjunto de proveedores, hay una industria nacional muy importante, metalmecánica, eléctrica, que puede ayudar y puede acelerar esa formalización vía mejor productividad. Y lo primero que se va a debatir es cuáles son las técnicas de pequeña minería, ya sea subterránea o digamos a cielo abierto, que deben emplearse para ganar productividad, para ganar eficiencia en esa actividad y que asegure además no poner en riesgo a la persona. Se va a hablar de técnicas de ventilación, técnicas de sostenimiento, técnicas de manejo de residuos, manejo de desmonteras, manejo de relaves, porque eso es importante. Luego de eso se va a hablar cuál debería ser el Estado, un rol mucho más proactivo. Después se van a debatir qué hacer con las economías ilegales. También hay una presentación de una directora del PIDAC, y lo que va a plantear la directora del PIDAC es que esa lógica no es distinta a la que guía la industria minera en general. Hay sostenibilidad, hay trazabilidad, hay largo plazo, hay costos financieros más bajos en la medida que, siguiendo la misma lógica de la industria, construimos un marco legal de largo plazo y no precario como el REINFO. La actividad minera es una actividad que requiere inversión y que requiere una mirada de largo plazo para progresivamente con exploraciones construir reservas, y las reservas permiten una planificación a largo plazo. El concepto del REINFO, con el cual muchas de esas plantas operan, es un concepto más bien contrario a largo plazo. Son acuerdos, a veces si es que hubiera, por lo general no tienen acuerdo con el titular y por lo tanto son instrumentos jurídicos, si vamos a llamarle así, que le otorga el Estado de corto plazo, lo cual desde nuestro punto de vista abunda a la precariedad laboral, a la precariedad técnica con que se aborda este trabajo, y finalmente el riesgo existe de que hay una precariedad ambiental también. Tenemos que romper el concepto sin romper el concepto legal de la concesión minera. Tiene que haber una compensación y creo que por ahí va la solución, y obviamente a quien le corresponde discutirla e implementarla es al Estado. Creemos que las competencias trasladadas a los gobiernos regionales no han funcionado. Creo que el sistema centralizado que se ha logrado construir a lo largo de los años con Ocinermin, OEFA, SUNAFIL, es algo que no hemos podido replicar a nivel regional, y por lo tanto hace mucho sentido, si queremos formalizar y asegurarnos que se va a cumplir lo acordado, es tener un sistema de fiscalización y digamos, y supervisión como lo tenemos al día de hoy en la gran minería y mediana minería. Tenemos que asegurarnos que toda esa cadena productiva tiene una lógica de largo plazo, como se requiere. No se trata de sacar mineral por sacar mineral. Hay que asegurarse que hay ventilación, hay que asegurarse que la labor está reforzada, hay que asegurarse de que se están pagando los derechos laborales a ese personal, hay que asegurarse de que el manejo del cianuro, si es el caso del oro, el manejo y la seguridad de las presas de relaves es la correcta, que se está usando el agua y que se está recirculando las aguas y no se están vertiendo cuerpos de agua. Todo eso requiere, respondiendo a tu pregunta, una autoridad de fiscalización que sí se tiene en gran minería y mediana minería, y que como toda actividad no esté exenta de errores. La gran minería, la mediana minería eventualmente comete errores, la autoridad la observa, lo sanciona. Es la manera que la sociedad entera está protegida. Hemos creado un sistema distinto para la pequeña minería y la minería artesanal, y creemos que no es lo correcto. Y creo que sí se puede rescatar, no necesariamente teniendo plantas, pero creo que el Estado tiene que tomar un rol más proactivo, ¿no? El Estado no puede quedar sentado esperando que el pequeño minero traiga su REINFO o que traiga su contrato de explotación. Lo que nos explicaron en esa reunión es que el Banco Minero tenía un rol mucho más activo, ayudando a la exploración,
ayudándole al pequeño minero a suscribir acuerdos, ayudándolo desde el punto de vista legal, ayudándolo en la logística, porque un pequeño minero igual compra equipo, compra insumos, y nuevamente en un mercado desregulado y precario, como he comentado, hay personas que toman ventaja, instituciones que toman ventaja. Si eso se solucionaría si tuviéramos un banco minero 2.0, no necesariamente con plantas, pero sí con un rol mucho más proactivo, tratando de entender qué falta para legalizar el acuerdo entre el pequeño minero y el titular de la concesión minera, cómo asegurar de que ese pequeño minero se financia con costos de capital razonables, cómo asegurarse que ese pequeño minero tiene acceso a tecnología, a equipamiento, a insumos, a costo del mercado, y no llena el registro de servicios. Eso podría ser una buena manera de que el Estado ayuda y contribuye a que haya la formalización, traiga un incentivo económico para el pequeño minero también. El pequeño minero tiene el incentivo vía el Reinfo de ingresar a concesiones de terceros, y eso en principio estrictamente legal, constitucional, está mal, ¿no? Sin embargo lo tenemos inserto, y eso abunda al riesgo de que economías criminales, ilegales, estén presentes en esta actividad. Y nuevamente, lo que se requiere también entender es que no son concesiones ociosas, no comparto la expresión ociosa, son concesiones que tienen un titular, ese titular paga un derecho de vigencia. Ese derecho de vigencia, si se atrasa en el desarrollo del proyecto, paga penalidades y tiene un plazo hasta de 30 años. Dicho esto, está claro que parte de la solución es cómo encontrar una solución entre esta concesión que tiene un titular y hay un tercero a pequeña escala que está interesado en explotarlo. Está claro que si eso es lo que está ocurriendo, hay un tercero interesado en explotar la concesión, primero tenemos que asegurarnos que el derecho se va a respetar. En la industria del Perú, en la industria del mundo, hay muchas experiencias de regalías. Si yo soy el titular de la concesión, yo tengo que ser compensado si tú quieres explotar esta zona. Obviamente, además de la compensación, el que quiere invertir en esa concesión tiene que asegurar que es una inversión que no va a depredar el recurso. No se trata de entrar y extraer mineral por extraer. Tengo que asegurarme que ese pequeño minero se compromete a una inversión con una ingeniería que asegure la ventilación, el sostenimiento, que pague esta compensación y al titular de la concesión, y eventualmente ese mineral irá a la planta del titular, si es que el titular tiene una planta, y podrá, lo digo en condicional, podrá ir a una planta de terceros. Pero eso tiene que regularse. Tenemos que convencernos todos que esa discusión tiene que darse y tiene que pasar todo a un marco normativo que al día de hoy existe. Yo puedo tener una titularidad de una concesión, yo puedo llegar a un acuerdo para que otro tercero lo explote, tiene que haber una compensación, no se trata que porque tengo Reinfo no compenso, y tiene que asegurarse que la trazabilidad de todo eso nos lleva a que se respetan los derechos laborales, se respetan las normas ambientales, se respetan las leyes tributarias. No podemos hacer un estado de excepción por decir que es pequeño o artesanal. Los números que ahora están en juego por los precios de los metales, es un eufemismo pensar de que son pequeños o artesanales. Las cifras que están manejando son cifras muy relevantes y el Estado tiene que tener esa mirada más amplia. El Perú, junto con Chile, tiene más del 40% de las reservas de cobre del mundo, ¿no? El Perú, a diferencia de Chile, tiene en su portafolio mucho más proyectos nuevos, Greenfield, ¿no? Y un proyecto Greenfield, a diferencia de una operación existente que requiere más inversión, requiere más estabilidad política, requiere certidumbre. Son proyectos de miles de millones de dólares y los miles de millones de dólares no van a venir a un país donde hay inestabilidad política, ¿no? Y esa inestabilidad política debe ser el tema central, porque sí, nuevamente, la industria minera genera
se establece y genera una relación de largo plazo con el país, con la población, con la fuerza laboral. Tenemos que lograr de que nuestros estadistas, nuestros políticos, tengan esa mirada de largo plazo. Y en esa mirada de largo plazo, en el desarrollo del país, un punto en la agenda es la minería. ¿Sí? Deberían haber guías simples, donde el Estado de antemano sepa qué cosas son los temas que le preocupan y cuáles son los temas que requieren ser evaluados o diseñados apropiadamente para que un estudio ambiental sea aprobado. Y nuevamente necesitamos un Estado mucho más proactivo, no esperar que me traigan el informe para recién opinar. Sabemos cuáles son los riesgos en la zona norte, en la zona sur, en la zona amazónica, en la zona costera, en la zona altoandina. Tenemos que lograr un Estado más preocupado, más sentido de urgencia que estas inversiones se den. Los estudios ambientales no deben tomar 5 años, deberían tomar no más de 1 año. Hay zonas que ya están estudiadas, no tiene sentido que las vuelvas a estudiar, puedas hacer el análisis. Eso requiere, como repito, no juristas, sino un cuerpo técnico, como lo hay en otros países más desarrollados, que genere guías y genere certidumbre de qué cosa hay que estudiar para que un estudio esté aprobado. A veces uno se enfrenta pues a una caja negra, ¿no? Un estudio ambiental se presenta, se contrata una firma de ingeniería de primer nivel, se presenta un documento extenso de cientos o miles de páginas y uno recibe 1000 observaciones. Una cosa que va contra todo sentido.